Continuamos, estamos en la tertulia de este viernes 21 de marzo del año 2025. Estamos con Carolina Porla y Juan Grompone, Alejandro Aval y a distancia Raúl Coe. Vamos a un segundo tema. Este lunes falleció el periodista y escritor César Di Candia, que tenía 95 años de edad. Di Candia pasó por los diarios El País y La Mañana, el semanario Marcha, las revistas humorísticas Lunes, El Dedo y Guambia, y en la culminación de su carrera se destacó durante más de 10 años en el semanario Búsqueda. Allí, en Búsqueda, encargado de las entrevistas en profundidad, Di Candia publicó su recordado reportaje al teniente general Hugo Medina, uno de los líderes militares de la dictadura, protagonista de la salida negociada y ministro de Defensa en la segunda parte del primer gobierno de Julio María Sanguinetti. En aquella nota, por ejemplo, Di Candia termina preguntando: ¿apremiar fue un error? Respuesta de Medina: no. ¿Usted alguna vez dio orden de apremiar a un prisionero? Respuesta de Medina: di. Ningún militar de alto rango había confesado hasta ese momento su responsabilidad en torturas durante el periodo de facto. Por fuera de su trabajo en la prensa, Di Candia publicó varios libros. Por uno de ellos, Oficio de Periodista, que recopila buena parte de su trabajo, recibió el premio Bartolomé Hidalgo. Otro de sus títulos fue Tiempos de Tolerancia, Tiempos de Ira. ¿Saben compuesto de qué forma? Conversaciones entre José Claudio Williman y Carlos Maggi. Bueno, en más de una ocasión tuvimos el honor de contar a Di Candia como invitado en esta tertulia, la tertulia de los viernes. Por ejemplo, agosto de 2014, cuando hicimos el programa desde el balneario La Paloma, que iba a cumplir 140 años. Di Candia, un enamorado de ese lugar, defendía apasionadamente los valores clásicos de ese sitio de la Costa de Rocha. En fin, yo no, César, ¿por dónde ves no estoy de acuerdo en que La Paloma sea un balneario de doble propósito. En primer lugar, porque La Paloma no es un pollo. Los que tienen doble propósito son los pollos. Dedicar un balneario en desarrollo hermosísimo, mezclarlo con intereses comerciales, a la larga siempre perjudica. Bueno, pero el turismo es comercial, de hecho, también, bueno, ¿o no? Obviamente, pero estamos hablando de otros intereses comerciales, maderas y petróleo, lo que sea. Yo prefiero La Paloma actual, tal cual es, con sus ventajas y sus desventajas, y que con el tiempo se me convierta en Punta del Este, que no me gustaría nada. Habría que diferenciar bien qué es balneario, hasta qué punto es balneario y hasta qué punto es empresa comercial. Y yo tengo mucho miedo que ambas cosas se mezclen y al final terminen pudriendo todo. ¿Qué les genera? ¿Qué les remueve a ustedes la noticia del fallecimiento de César Di Candia? ¿Quién empieza? ¿Tú, Carolina? Bueno, dale. A ver. Sí, yo quería recordar a César Di Candia como en tres aspectos que tú mencionaste, Emiliano. Como humorista, como periodista y también como escritor de ficción, de novelas. Faltaba especialmente resaltar al novelista Di Candia. Como humorista, bueno, mencionaste, ¿no? Como el primer trabajo importante que tuvo fue en El País, ¿no? Que ingresó en el 54. Antes, yo leí un reportaje que antes quiso publicar una entrevista en Acción. Recordemos que él era muy amigo de Jorge Valle, de Luis Valle, ¿no? Jugaba al fútbol con Luis Valle en La Paloma. Y quería entrar con Luis y era muy amigo de Jorge. Sí. Y le rechazaron en una entrevista, le dijeron dedicate a estudiar y no, así que podía haber empezado en Acción, pero no quisieron. Bueno, entró en El País, era muy cercano, a Jorge y Daniel Sheck, tú nombraste, ¿no? Lo que fue primero la página de Lunes y después la revista, ¿no? Entre el 57 y el 62, esa revista dedicada a suavizar el día más áspero de la semana, ¿no? Así Lunes. Así era como el eslogan,
¿no? Bueno, después en El Dedo, que me parece que es como un hito en la historia del periodismo de humor, la sátira política, ¿no? Un fenómeno brutal. En el año 82, 83 llegó a vender 43.000 ejemplares, ¿no? El Dedo. Ya hemos hablado de El Dedo en particular, ¿no? Sí. Aquel proyecto de Antonio de Besíes, pero que reunía un staff gigante. Yo me anoté acá, no leo más Lía, y después y después Guambia. No, con respecto al Dedo, al lunes, están todas digitalizadas en anáforas, ¿no? O sea, se puede entrar y ver. Yo le pasé a la producción algún ejemplar del Acá Dedo. tenemos un ejemplo de El Dedo. Están todas ahí, la verdad que es un placer, ¿no? Yo estuve repasando ayer de noche. Bocci 3. Divino. Pacheco ahí con su característica caricatura de boxeador, ¿no? Él se presentaba como el profeta de hermosa nariz, ¿no? Cuando decían, bueno, secretario, ¿no? Director, secretario, bueno, él era el profeta, dice por ahí, creo. ¿Ahí ven? Dice. Profeta de hermosa nariz, ¿ven? ¿Eso era? César Dicandia. Perfecto. El Dedo, que recordemos tenía algún parentesco, tenía alguna inspiración a su vez con Satiritón, que había sido todo un hito en el periodismo argentino, ¿no? Un tiempo antes. El Dedo, que terminó clausurada, ¿no? Sí, claro. Terminó clausurada por la dictadura. Y después por eso nació Guambia, como es la continuación, entre comillas. Y hubo como una reaparición, o sea, salió en el 82 y 83, ¿no? Sobre todo en el 82, y hubo una reaparición en el año 1992, ¿no? Está todo en anáforas. Bueno, después como periodista también, ¿no? Esos 15 años de las entrevistas en Búsqueda, yo me acuerdo siendo licial que, que cuando mi padre traía del trabajo Búsqueda, lo primero que hacía era mirar las entrevistas de Dicandia, que eran extensas, ¿no? Claro, sí. 2 páginas, doble página. Por lo menos. La de Medina eran 6 páginas. Exacto. O sea, de las más largas. La estuve repasando ayer y decía, pero esto no entra en 2 páginas. No eran 2. No eran 2. Y aparte como era Búsqueda, ¿no? O sea, todas esas columnitas que entraba, bueno, como sigue siendo. De esa entrevista, por ejemplo, también, porque él ha dicho como la trastienda de sus entrevistas, ¿no? En diferentes reportajes y también en el libro, ¿no? Oficio de periodista, un poco los entretelones de las entrevistas. Y en el caso de la entrevista a Medina, nada, primero que para él, más allá de que siempre se resaltó el tema de la no sé si la confesión o la afirmación de Medina con respecto a las torturas, que dijo a premios, ¿no? Y después todas las personas hacemos esta aclaración, no es lo mismo a premios que tortura, no son a premios, era tortura. Pero bueno, él decía que en realidad para él la noticia, o sea, cuando el momento que dijo esto, fue cuando dijo que el ejército no había aceptado el triunfo del Frente Amplio en el 71, que incluso creo que es el titular, el primer título de la entrevista es esa, ¿no? O sea, que para él la noticia o la revelación más importante de la entrevista fue esa. Y también lo dijo con mucha naturalidad, Medina. Sí, eso. Lo dijo con mucha naturalidad porque cuando Dicandia reacciona, él dice, sí, pero fue así, era así. Y si usted se lo hubiera preguntado a otro militar, capaz que le habría respondido ya lo mismo. Capaz que esto no se sabe porque no lo han preguntado. Y dejó duro a quien estaba desarrollando el reportaje, ¿no? Totalmente. Y después otra cosa que contó Dicandia es que, 3 días después de la entrevista habló con Medina y le dijo, la mitad de mi gente, digamos, me llamó para felicitarme y la otra mitad para putearme, usó esta palabra, él de Dicandia, ¿no? Y Sanguinetti también me llamó y me rezongó y me dijo, ¿para qué hablaste? Entonces me pareció como interesante ese dato también. Y una cosa interesante en eso de que él en el libro de oficio del periodista, también la importancia que él le da a la repregunta en la entrevista, ¿no? Él decía, más importante que las preguntas que uno se prepare son las repreguntas, o sea, esa capacidad a partir de lo que la persona el entrevistado está desarrollando, de repreguntar. De lo que se queja además Medina cuando dice, si no recuerdo mal, cuando dice, no sé si la palabra exacta es esa, pero me fastidia que me vuelvan a preguntar de vuelta lo mismo que me acababan de preguntar. Claro. Sí, pero él creo que está hablando de otra cosa, de las conferencias de prensa improvisadas, creo que se refiere a eso, ¿no? Sí, Medina, seguramente no a una nueva pregunta escalonada con la anterior, sino a volverla a preguntar de vuelta lo mismo, como dice Emiliano, en el marco de una entrevista.
Sí, acá en la oda, digamos, a la repregunta, es esa capacidad también de salirte del libreto como periodista, ¿no? Yo me acuerdo en la facultad, yo cursé periodismo, hice la carrera en la ORT, y tenía a Gabriel Pereira de profesor, ¿no? Estoy hablando del año 97, 98. Y me acuerdo que un ejercicio que nos ponía era que nos daba un caso, una situación, y teníamos un entrevistado, y nosotros le empezamos a preguntar al entrevistado a partir de eso que era el tema que nos habían marcado. Pero el entrevistado, que él hacía del entrevistado, empezaba a hablar de, por ejemplo, si era un caso de corrupción, hablaba de casos peores, y vos seguías al principio, ¿no? Como el burrito con las cosas, preguntándole sobre lo mismo. Y dice, bueno, si el entrevistado se te va para otro tema y te dice una cosa más fuerte, vos andate de tu guión y no, esa capacidad de repregunta, ¿no? Como también de que tiene que ver con la capacidad de escucha, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto. Quedó que te refirieras al Dicandia novelista, pero vamos a escuchar, no sé, a Juan, a Alejandro. ¿Quién sigue ahora? Yo puedo decir brevemente, para mí Dicandia hizo algunas de las mejores entrevistas de Uruguay, ¿no? Era realmente admirable. Trabajó en los mejores medios y en los mejores momentos, y además era un destacado escritor, de modo que es una gran pérdida para la cultural nacional, algo irreemplazable, ¿no? Quiero recordarlo así. ¿Y Alejandro? No lo conocía Dicandia, lo leí como seguramente muchos de los oyentes. Lo leí sobre todo en Búsqueda. Recuerdo que tenía que ver con El Dedo y sobre todo con Guambia, recuerdos, por lo menos el recuerdo que tengo, pero que eran dos revistas realmente, de las cuales tengo varios ejemplares en papel guardados porque, bueno, era bastante formidable. Pero el Búsqueda eran fantásticas las entrevistas. La de Medina, me acuerdo una de un ex Tupamaro, que había participado incluso en el episodio del peón que fue ultimado por los Tupamaros. Pascasio Báez. Sí, de Pascasio Báez, sí, pero no a Pascasio Báez, sino la del... Bueno, de quien había participado en eso, que el hombre comentaba, que, llevado muy bien por Dicandia en la entrevista, terminaba diciendo que, bueno, que él estaba arrepentido de todo eso y que, bueno, además creo que recordar que manifestaba que se había convertido al cristianismo y que entonces le chocaba todo lo que había hecho en esos momentos. Y me quedó muy grabada esa entrevista porque creo que era muy buena. Y por supuesto la de Medina. Pero no quiero hacer una mención de otras entrevistas porque tengo miedo de entreverarme, pero era cierto, en Búsqueda me ocurría lo que le ocurría a Carolina cuando el padre le llevaba a Búsqueda siendo ya joven. Y es que lo primero que uno casi hacía, aparte de ver la tapa, los títulos generales de la primera página, lo que uno buscaba era la entrevista de Dicandia. Después era la carta a los lectores. Digo, siempre, y que lo sigo haciendo, ¿no? Ahora miro la primera tapa y después la única publicación que recibo en papel en este momento es Búsqueda. Las demás son todas electrónicas, pero cuando la recibo lo primero que hago es mirar la primera página y después ir a carta a los lectores. Bueno, antes lo primero que hacía era mirar la primera página y buscar a ver si Dicandia tenía una buena entrevista, más o menos por la mitad del semanario era. Y Raúl, ¿tú de qué manera te relacionabas con César Dicandia y su trabajo? En casa se recibía El Dedo, Guambia y Búsqueda como por defecto y se miraba todo y se conversaba mucho. Me fascinaba del Dedo y Guambia el trabajo gráfico. Había humoristas gráficos de primer nivel que además exploraban técnicas gráficas muy interesantes y era realmente muy disfrutable, además del talento caricaturístico que tenían algunos. En fin, como publicaciones, como proyectos editoriales, sin lugar a dudas interesantísimos. A mí lo que me pasó con Dicandia al enterarme de su fallecimiento es que mis reflexiones se fueron hacia este lado. Señalar que, tal vez como dijo Juan, creo que a Dicandia le pasó algo que debe haber sido muy lindo, que es ser un entrevistador con destaque y con reconocimiento en la sociedad uruguaya, en medios de alta difusión, con oportunidad de llegar a figuras de renombre, pero acá viene lo que quiero señalar. También con años en los cuales la opinión pública uruguaya le prestaba mucha atención a las entrevistas y no tenía temor a leerse 2, 4 o 6 carillas de una entrevista
porque su atención no se disipaba de la misma forma y porque los intereses eran distintos. Es decir, qué suerte ha de haber tenido un entrevistador que le tocó trabajar intensamente en esas décadas. Me pregunto si hoy la sociedad uruguaya le presta la misma atención que le prestaba a las entrevistas, o si estamos consumiendo entrevistas en forma absolutamente fragmentaria, a través de redes sociales, con todo lo que se pierde en el medio. Porque la magia de una entrevista está en la escucha. La magia de la entrevista está en la interpelación del entrevistado cuando eso corresponde, y también en el toque humano de esa conversación. Y creo que hay personas que tienen el arte de hacerlo y la capacidad técnica de hacerlo. Se puede entrenar, se puede hacer muchas cosas para hacerlo de la mejor forma posible, pero lo que es realmente importante, igual que para un actor es importante que haya público en el teatro, yo creo que para quienes hacen una entrevista y las hacen con amor, la importancia de que la audiencia valore la entrevista en forma integral es enorme. Y creo que Di Candia tuvo la triple fortuna del héroe. Pudo, supo, y lo hizo. Y entonces creo que debe haber tenido una linda vida como periodista en ese sentido, sintiendo también que lo que él brindaba a la sociedad rebotaba de una buena manera. Estas entrevistas tenían una condición muy especial, ¿no? Eran entrevistas de prensa que no se limitaban a transcribir textualmente pregunta y respuesta de un diálogo rápido. La conversación había durado mucho y a partir de ese diálogo después se generaba un producto final, ¿no? Que no era solamente pregunta-respuesta. Di Candia ponía mucho cuidado en la introducción, y la introducción a su vez aportaba más información. Yo quiero leerles la introducción de la entrevista a Medina. Fíjense todo lo que aparece allí, ¿no? Dice: la primera sorpresa fue que aceptara la entrevista sin vacilaciones. Cultivador de una imagen atemorizante, consecuente rehuidor y a veces agresor verbal de periodistas, el teniente general retirado Hugo Medina no resultaba ser de antemano la persona más felizmente elegida para mantener una conversación varias horas. La segunda sorpresa fue su casa, sobre la calle Francisco Solano López, ¿no? La ex Comercio, que uno, habitual digestor de estereotipos y preconceptos, había imaginado una casa con mayor relieve, y que, ubicado en una zona sin pretensiones de barrio residencial, puede confundirse con la vivienda de cualquier integrante de la expirante clase media nacional. El tercer asombro lo constituyó la propia persona del teniente general. Desprovisto de su uniforme, obligado a las atenciones correspondientes a un dueño de casa, aquella persona de respuestas duras, que llenaba de terror y de rencor a las plateas televisivas, había perdido el empaque y las iras como si se hubiera amansado bruscamente. Yo agregaría, con todos los respetos, que hasta parecía haberse humanizado. Sé que voy a exponerme a la incredulidad cuando diga que en todo momento se mostró cordial, que ni aún en los momentos en que su tono recobró el matiz helado que el público conoce, se manifestó descortés, en ningún momento descortés, que durante 3 horas compartimos cafés y confidencias, algunas no publicables, y que, conmoción para los descreídos, además se rió a carcajadas en varias oportunidades. En otras, que se podrán leer en este reportaje, lo relatado no daba ni para sonreír. Es una piecita en sí misma, ¿no? Esta primera parte de la nota, Carolina. Sí, no, estaba recordando también a alguien que él también admiraba, que era María Sterchilio, que también hacía entrevistas así. Incluso ahora estaba tratando de acordar el nombre, no me acuerdo. Ahora salieron hace un par de años compiladas sus entrevistas. Una entrevista que al final no la pudo hacer, pero la entrevista es la espera de la entrevista y todo, y cómo la había negociado y cuántas veces se la habían suspendido. Entonces, ella incluso iba y venía, ¿no? De la redacción pregunta y respuesta a la descripción de una situación, se levantó, fue a buscar tal cosa, ¿no? Es maravilloso eso, ¿no? Sí, te da una cantidad de información, ¿no? Sí. Ahí está el escritor también, ¿no? Está el periodista y está el escritor de algún modo, ¿no? Bueno, el narrador. Yo precisamente quería recordar a María Esther porque
que yo la conocí bastante, y que era realmente también otra de las grandes entrevistadoras. Uh-huh. Sí, sí. Podría decirse que tenían perfiles similares. Sí, claro. Similares. Pero tenías pendiente lo del escritor Dicandia. Sí. A ver. Sí, yo recordar una, porque escribió varias cosas, pero una novela que se llama La larga espera del tío Ramón, que la publicó en el 2015, que está basada en una historia familiar. El tío Ramón es un tío muy lejano era un tío muy lejano de él, de fines del siglo XIX, 1870, 80, que era contrabandista, ladrón, bueno, hizo muchísimo dinero en la frontera con Brasil, en Rocha, y estableció en un pueblo, tuvo muchísimos hijos con cuánta mujer había en la vuelta, más de 30 hijos, y cuando se murió dejó en el testamento que toda su fortuna se distribuía en todos sus hijos naturales. Y nada, es como más sobria, tiene humor la novela, pero es como bastante sobria. Y a mí yo me acuerdo cuando leí, me hizo acordar un poco a Pedro Páramo de Juan Rulfo. Uh-huh. Pero bueno, es otro perfil totalmente distinto de él. Para complementar lo que veníamos comentando recién, les leo este mensaje que acaba de llegar y que envía Ulises, uno de los hijos de César Dicandia. Dice: mi padre era un obsesivo de la palabra, tanto en las entrevistas como en narrativa. Cada palabra era elegida, escrita y reescrita y pulida. Cada entrevista llevaba mucho tiempo de preparación. Ahora, en estos días, hasta el último momento, estaba pensando en un cuento que tenía en mente y no podía escribir. Raúl, vuelvo contigo. Los aportes que hicieron los compañeros de tertulia me parecieron muy lindos. Creo que mucho de lo que mencionó Carolina está en una entrevista muy linda que le hace Daniel Figares y que está en YouTube. Sí. Y que realmente hay interesantes reflexiones de Dicandia acerca de su técnica para entrevistar. Y es un deleite en ese sentido, porque para los que hacemos entrevistas es algo enriquecedor, sin lugar a dudas. Pero recomiendo, hablando de entrevistas, la edición de Brecha de hoy aparece una entrevista a César Dicandia hecha por Salvador Neves, que justamente recorre buena parte de su carrera, de su obra, ¿no? La incorporo también para quienes quieran profundizar en César Dicandia. Está fresquita, está publicada en el día de hoy. ¿De qué fecha era la entrevista, Emiliano? Más o menos. La entrevista... Sí, aparece detallado allí. La entrevista se aplazó porque Dicandia estaba terminando Los pobres no van al paraíso, su última ficción. Explicó que necesitaba concentrarse para llegar al punto final. El encuentro terminó ocurriendo el 12 de julio de 2022 en el escritorio de su apartamento en Malvin. Y bueno, Emiliano, a ti como entrevistador, ¿qué te produjo lo de Dicandia y tus reflexiones sobre el caso, sobre su trayectoria, digamos? Pues es un caso interesante. Tenemos en este momento en la mesa dos colegas muy significativos del mundo de las entrevistas uruguayas. Mencionamos a Dicandia y estás vos. No, lo que más o menos estábamos conversando, a mí las entrevistas de prensa y las entrevistas de libro, por supuesto que me atrapan, por supuesto que son materia de lectura, ¿cómo decirlo?, con deformación profesional, sabiendo que lo que yo hago es otra cosa. Generalmente lo que yo hago es otra cosa. Yo hago una entrevista en vivo, claro, que a veces tiene unos minutos previos de charla en el corredor con el invitado y a veces no. A veces, por ejemplo, es una entrevista telefónica, ¿no? Son formatos distintos, son técnicas distintas. Lo de Dicandia tiene la ventaja esa que veníamos mencionando, ¿no? La oportunidad del hablante también, ¿no? ¿Cómo decías? Del hablante. El hablante, sí, el hablante y la charla larga, la charla distendida, la charla en la que primero se genera una confianza, se genera un vínculo y después se va llegando a los temas que eventualmente pueden ser complejos, los temas críticos que de algún modo el periodista lleva en su punteo. Y después todavía, ¿no? Todavía después el procesamiento de aquella grabación y de los apuntes que el periodista haya tomado. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa.
lo que se publica no es lo que pasó, se publica una versión de lo que ocurrió en aquel encuentro, y eso a su vez tiene riesgos, ¿no? Tiene riesgos. ¿Cuántas veces ha pasado que el entrevistado dice, bueno, pero ¿por qué el periodista eligió esto y sacó lo otro? Tanta cosa afuera. ¿No? O sea, también hay un riesgo, tiene ventajas y tiene riesgos, porque hay una edición, hay una selección, hay una dinámica de focos, ¿no? El periodista dice, me quedo con esto, me quedo con aquello y todo lo demás, ¿no? Vos sabés que hay una entrevista, ahora estoy pensando si es esta, pero bueno, que le hizo Lucas Silva en el 2016 para La Diaria, que se llama Testigo Curioso, que creo que fue ahí, él también hace todo un repaso de toda la trayectoria, algo parecido a lo de Salvador, que él dice, creo que al final le pregunta el rol del editor, y él dice, es fundamental. Y dice, yo doy vuelta a todo, pongo una pregunta que capaz que estaba al final, la pongo adelante. Esas cosas que muchos editores no la hacen. Y en esto que vos decís, ¿no? Porque las entrevistas tienen una secuencia. Pero capaz que esto, ¿no? Bueno, las primeras 10 preguntas son como más formales, más de hablante, más para que se sienta cómodo, y después empezamos con la sustantiva, ¿no? Con la sustanciosa. Y entonces ahí es esa libertad del editor, que bueno, que hay muchas secuelas sobre esto, pero me llamó la atención cuando dijera, es fundamental, que dijera que era fundamental esa parte, ¿no? De la confección de la nota. A mí me ha resultado alguna entrevista que me hicieron en más de una oportunidad. Me he quejado después conmigo mismo, digo, pero ¿por qué no mencionó esto? Lo que tú decías, Emiliano, de que a veces el editor separa alguna cosa que prefiere no mencionarla por la razón que fuere. Pero hay otras quejas posibles. Por ejemplo, en una entrevista en vivo como las que hacemos acá, yo he percibido en cantidad de ocasiones que hay mensajes que critican por qué no seguí yo con cierto tema que había aparecido, ¿no? ¿Por qué lo corté? Y bueno, porque en una entrevista en vivo hay un reloj que está corriendo, hay horarios, hay tandas que tienen que salir al aire, y llega un momento en que el periodista dice, este tema más o menos está agotado, voy a pasar al siguiente. Seguramente en una entrevista grabada de manera previa el trámite era otro, y se podía seguir explorando a ver cuánto rendía ese subtema, ¿no? Y después editarlo. Y después editar, ¿no? También hay un tema del cansancio del entrevistado, ¿no? ¿Qué pasa? A veces cuando uno tiene todo el tiempo... Él decía, ¿no? Creo que Comedia estuvo 4 horas. o 3 horas y algo. Pero a veces pasa que ya los entrevistados te empiezan a responder sí, no, porque ya está cansado, ¿no? Entonces también esto de repreguntar y profundizar, a veces tampoco se puede tanto por más tiempo que tengas, ¿no? Yo creo que es muy importante que entendamos que el papel de los entrevistadores, de los periodistas, en medios de comunicación relevantes, con entrevistas en profundidad y que sean escuchadas en su totalidad o vistas en su totalidad por la audiencia, es algo que construye democracia con mucha fuerza, y ojalá que no se pierda, porque es cierto que tal vez Uruguay sea uno de los países que tiene más escucha de periodismo y de entrevistas. Argentina tiene mucha también, pero es un perfil totalmente distinto en la mayoría de los medios centrales. Pero ojalá no lo perdamos y hasta crezca esa actitud curiosa por indagar en los pensamientos, en las vidas de los otros, de forma ordenada y profunda, que no nos quedemos con la fragmentación de entrevistas, que me parece una pena tremenda, pero se da de una manera galopante. Agrego para terminar otra faceta de la carrera de Di Candia que ni siquiera estuvo mencionada en la introducción, que fue el semanario Hechos. En noviembre del año 1962, a la lista 99 de Selmar Michelini le fue muy bien. Obtuvo 7 diputados y 2 senadores. Y cuenta Di Candia en el reportaje que está hoy en Brecha. En un momento Selmar me llamó a casa a las 7 de la mañana. Era de los que te llamaban a cualquier hora, y me invitó a desayunar. Me propuso irme del país y empezar a dirigir un semanario. Era una decisión difícil, pero me fui igual, más que nada por adhesión personal al tipo. El semanario se iba a llamar Hechos. El primer número salió el 23 de julio de 1963, y cuenta Di Candia, el modelo era la revista Primera Plana de Argentina, de la que, dice, todavía tengo 5 tomos encuadernados por ahí. El semanario duró apenas 7 meses, pero dejó cosas recordables. Entre otras, una nota del futuro fundador de Cinemateca, Manuel Martínez Carril, que en Hechos cubría, ¿qué área cubría? Problemas sociales.
Era una nota sobre la unidad Casavalle. Se titulaba Un barrio que nació viejo. Salió el 9 de septiembre de 1963. Que Martínez Carril abordara esos asuntos no se debía a que el semanario no tuviese espacio para los llamados culturales, pero de esa área se ocupaba, fíjese que se ocupaba, Emir Rodríguez Monegal. El secretario de redacción no solo condujo un equipo que quiso abarcar desde la política hasta el fútbol, pasando por la economía y los sindicatos, sino que arbitró además los intensísimos debates políticos que los lectores mantuvieron en las páginas del Correo, y también escribió piezas memorables, como el artículo que hizo él acerca de la lamentable situación del Hospital Fermín Ferreira, que existía, donde después se construiría el Montevideo Shopping que todos conocemos y cuyas ironías deben continuar atormentando a Aparicio Méndez, entonces ministro de Salud y, bueno, mucho más tarde, presidente civil de la dictadura. Este es un pasaje del reportaje de hoy que sitúa otro momento de la carrera de Di Candia, año 1962, fíjense de lo que estamos hablando, junto a Selmar Michelini, en aquel semanario de corta vida, pero huella profunda. Cuando era colorado. Claro, sí. Claro. Colorado vallista, michelinista, Sí. 99.